Muy bien, vamos a trabajar este ejercicio de suma de fuerzas. Y dice, 3 embarcaciones ejercen fuerzas sobre un gancho de amarre como se muestra en la figura. Encuentra la resultante de esas 3 fuerzas. Y tenemos que la respuesta es 853 newton a 102 grados. Muy bien, lo primero que debemos realizar es identificar los ángulos que están formando cada uno de nuestros vectores fuerzas. En este caso, tenemos justamente acá el ángulo que está formando es de 60 grados. El ángulo que está formando acá, la fuerza de 500 es de 40 grados y lo vamos a marcar también. Esta fuerza de 150 newton está formando un ángulo de 60 grados, perdón, 90 grados. ¿Cómo estamos realizando el método de componentes? Es recomendable que nosotros trabajemos una pequeña tabla en la cual vamos a ir agregando los valores de las componentes. En este caso, para el ángulo de 420, efectivamente, tenemos que para la fuerza de 420, el ángulo es de 60 grados. Y según nos indica acá, para encontrar la componente en X, tenemos que multiplicar F, que es 420, por el coseno de 60. Hacemos ese dato en nuestra calculadora y obtenemos 210 newtons. Repetimos el procedimiento ahora para encontrar la componente en Y y nos dice que es F por el seno del ángulo, 420 newtons, por el seno de 60 grados y nos da 364 newtons. Ahora acá, en el caso de 150 newtons, el ángulo positivo es justamente 90 grados. Y en este caso nos da que la componente en X es 0 y que la componente vertical es el mismo valor que ya teníamos de 150 newtons. Y por último acá tengo que indicar que para el ángulo, perdón, para la fuerza de 500 newton, el ángulo que me han dado es el ángulo, no es positivo, sino que es un ángulo negativo. Y lo voy a escribir acá para indicar que es un ángulo negativo. Y es el ángulo de 40 grados. Y vuelvo a hacer la operatoria, 500 por el coseno de 40 grados y me da como resultado 383 newtons. ¿Qué diferencia hay con tener un ángulo negativo que un ángulo positivo? Voy a regresar a la presentación, a la diapositiva anterior, para darnos cuenta que esa fuerza de 500 newtons se encuentra en el cuadrante número 2, con X negativo y Y si lo tenemos positivo. Y entonces cuando yo trabajo con ángulo negativo, este ángulo es negativo. Noten la forma en la que lo estoy midiendo a favor de las agujas del reloj. Cuando tengo un ángulo negativo, entonces yo debo agregar el signo que le corresponde. En este caso, menos X. Y luego hago 500 por el coseno de 40. Y me da 321 newtons. Y como verificamos, este sí es positivo porque el cuadrante 2 es menos X y Y positivo. Muy bien. Ahora hacemos las cuentas. Vamos a encontrar la resultante en X y vamos a encontrar la resultante en Y. Y lo que nos compete entonces es sumar las columnas. Para esta primera columna nos queda menos 173 newtons. Y para esta segunda columna nos queda de 835 newtons.
Muy bien, pero allí todavía me hace falta determinar la magnitud de este vector que es la resultante o la suma. Y para ello voy a emplear el famoso teorema de Pitágoras que me dice que R va a ser igual a la raíz del valor resultante para el eje X elevado al cuadrado más el valor resultante para el eje Y también elevado al cuadrado. R va a ser igual a menos 173 newtons elevados al cuadrado más 835 newtons también elevados al cuadrado. Y todo esto raíz. Me da como resultado 853 newtons. Pero aún me hace falta dar el ángulo. Para encontrar el ángulo tenemos que es tangente inversa de la resultante en Y dividido la resultante en X. Y entonces digo, esto es igual a tangente inversa de 835 dividido menos 173 y me da como resultado menos 78. Y yo digo, ¿algo está mal entonces en mi respuesta? No, nada está mal en mi respuesta porque la respuesta me está dando el ángulo positivo. Para encontrar el ángulo positivo, entonces, 180 menos el ángulo negativo, que es 78, y me da como resultado 102 grados, que justamente representa el dato dado como respuesta. Muchas gracias.